es lo que va a decir Ezequiel? El versículo 4, culminando el versículo, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Sí. ¿Cuál es su realidad en esta noche? Dice el versículo Gloria a Dios. 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ahora ya no le está hablando al profeta, ahora se está dirigiendo a los huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. Y si los predicadores, el Señor nos habla y nos dice: prediquen avivamiento, debemos de continuar predicando avivamiento, 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 avivamiento. Sí. Porque el pueblo de Dios se está secando en estos tiempos tan malos. Le daba gracias a mi Señor Gloria a ti, Señor. que Dios me permitió criar a mis hijos en el tiempo en que los crié. Porque en este tiempo yo no sé si los pudiera yo. Me da terror ver la juventud. Me da terror ver la televisión, un programa que me cautivó, Mujeres Asesinas. Tuve que verla porque tengo que conocer de qué se trata. Y en realidad, dándole ánimo a la mujer que todo lo que se siente para poder tener la autoridad de matar, it's okay. Este es el tiempo que estamos viviendo. Por eso ustedes, hermanos, cuando entran en un ámbito que pueda ser la tienda, como que algo sienten, es por la espesura de aquella fuerza satánica que hay. Necesitamos estar bajo la unción para poder discernir al Espíritu y estar bajo aquella cobertura. Amén. Amén. Para que ningún dardo del enemigo cautive nuestras vidas. La palabra clave en este mensaje es profetiza. Hablar por Dios a su propósito. Amén. En el versículo 4 del capítulo 37 dice: profetiza sobre estos huesos, los que tienen sus Biblias abiertas. En el versículo 7 hay 2 veces. La palabra clave profetiza se usa 7 veces en este capítulo. Profeticé, pues como me fue mandado, yo profetizaba. El versículo 9, y me dijo: profetiza al Espíritu. El versículo 10, y profeticé como me había mandado. En el versículo 12, por tanto, profetiza. ¿Profetiza qué? Profetiza la palabra de Dios. Y si usted no tiene la palabra de Dios, no puede haber cambio ni en la vida de la persona a quien usted le está hablando, ni en su vida personal. Cuando Dios se dirige a los huesos secos, utiliza el término: así ha dicho Jehová. Amén. En el versículo 5 leemos y dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. En el versículo 9 el Señor dice: así ha dicho Jehová el Señor. En el versículo 12: así ha dicho Jehová el Señor. Porque la palabra de Dios es inspirada. Amén. Y si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, no hay inspiración. ¿Cómo es que esos hombres que están escribiendo? Aquí tenemos una autora de un libro, nuestra hermana Ivonne, cantante, escritora. ¿Cómo ella trae todo eso a su mente? Porque está inspirada de la palabra de Dios. Así nos sentimos en esta noche.
inspirados en la palabra de Dios. Declara, profetiza. Escena 2, versículo 5. Dios revive a sus escogidos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y el versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios es el que da la vida. Él bendijo su creación. Y para nosotros, sus escogidos, Cristo es nuestra resurrección. Amén. Porque Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Ezequiel enfatiza la seguridad del avivamiento en Isaías 40:31. Nuestro hermano Gustavo lo confirmó. Pero a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mediante el don de la fe, mediante el don de la palabra, el santo es transportado del valle de los huesos secos a la tierra que fluye leche y miel. Y después que hemos pasado la prueba, entonces viene la lluvia tardía en bendición. Y el Señor me hablaba y me decía, mi pueblo necesita escuchar esta palabra, porque yo estoy deteniendo la bendición que les corresponde, porque están secándose. El viento da vida a los muertos. En el versículo 7, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ahora usted use su imaginación. Aquellos huesos comenzaban a tronar. ¡Pah! Hágale así, ay, truénese. Miles y miles y miles de huesos comenzaron a tronar al poderse encajar en aquellas coyunturas. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y dice el versículo 8, y miré, y aquí, wow, tendones sobre ellos, y de repente la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero ¿qué pasaba? No había en ellos ¿qué? Espíritu. Dice en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿oír qué? Palabra de Dios. Ya había culminado en hablar, profetizó. Pero en ellos, toda aquella tendalanza de cuerpos sin vida. Aquel gran ejército sin vida. Para Dios no le era ningún uso. Entonces, profetiza. La palabra no era suficiente, la palabra tenía que ser respaldada con el poder de Dios. Entonces vemos en el versículo 9, y me dijo,
profetiza al Espíritu.